¿Tienes novio? Emilia Castro se quedó inmóvil con una pila de archivos en las manos. Llevaba solo 12 días trabajando en Grupo Rossi, aún aprendiendo dónde estaba cada departamento, aún intentando no avergonzarse cada vez que tenía que tocar la puerta de su jefe. Y luego Nicolás Romano, el capo al que todos en la oficina trataban como a una celebridad, se recargó en su escritorio y le hizo esa pregunta tan informalmente como si pidiera la hora. Emilia soltó una risa nerviosa. Todavía no. En el momento en que las palabras salieron de su boca, todo cambió. Porque Alejandro Rossi, el hombre que era dueño del edificio, la empresa, el imperio detrás de todo, salió de su oficina justo a tiempo para escuchar su respuesta. Se detuvo en medio del pasillo. Sus hombros se tensaron, su mandíbula se apretó, sus ojos agudos, oscuros y concentrados, se fijaron en Emilia como si alguien acabara de apretar un gatillo dentro de su pecho. Duró un segundo, quizás dos, pero Emilia sintió cada parte de su cuerpo reaccionar como si hubiera entrado en territorio peligroso. Nicolás sonrió. Tranquilo, jefe, solo estamos hablando. Alejandro ni siquiera parpadeó ante Nicolás. Su atención permaneció en Emilia, y esa sola mirada le hizo olvidar cómo respirar. No tenía idea de por qué se veía enojado o confundido, o ambas cosas. Se dijo a sí misma que no necesitaba su aprobación para tener una vida personal, aunque la verdad era que apenas había tenido una desde que tomó este trabajo. Señorita Castro, dijo Alejandro, con voz baja y firme, a mi oficina, ahora. Nicolás levantó las cejas con deleite. Oh, alguien está celoso. Emilia casi tira los archivos. No, detente. Él no lo está. Agitó las manos, con las mejillas ardiendo. Era solo una pregunta. Alejandro no esperó. Se dio la vuelta y volvió a entrar, esperando que ella lo siguiera. Nicolás susurró demasiado fuerte a propósito. No te preocupes. Los jefes celosos suelen ser los más divertidos. Por favor, deja de hablar. Emilia siseó mortificada y se apresuró tras Alejandro. Cerró la puerta de la oficina detrás de ella. Alejandro estaba de pie cerca de su escritorio, con los brazos cruzados, luciendo como si una tormenta se hubiera apoderado de sus ojos. No habló al principio, solo la observó. Emilia cambió su peso, sin saber qué hacer con sus manos. Pareces distraída. Alejandro finalmente dijo, no lo estoy, respondió ella rápidamente. Nicolás solo estaba siendo Nicolás. Ese es exactamente el problema. Alejandro espetó antes de que pudiera detenerse. Su tono lo sorprendió incluso a él. Emilia vio el momento en que se dio cuenta. La forma en que cerró los ojos brevemente, tratando de recuperar el control. Ella dio un paso cuidadoso hacia él. ¿Hice algo mal? Alejandro se masajeó la frente. No. Otra pausa. Pero deberías evitar conversaciones así durante las horas de trabajo. Ella parpadeó. ¿Conversaciones como qué? Alejandro abrió la boca y luego la volvió a cerrar, claramente luchando con las palabras. Parecía casi incómodo, lo que para un hombre como él, seguro, poderoso, siempre en control, era impactante de presenciar. Emilia se mordió el labio para evitar sonreír. ¿Estás realmente molesto porque alguien me preguntó si tengo novio? No, aclaró la garganta, dijo demasiado rápido. ¿Entonces no estás molesto? Tampoco dije eso. Emilia tuvo que darse la vuelta y fingir que enderezaba los archivos en la mesa para ocultar la pequeña risa que se le escapó. No quería presionarlo, pero la forma en que se estaba comportando no estaba acostumbrada a que nadie reaccionara así por ella. Alejandro caminó alrededor de su escritorio y se sentó, pero incluso sentado, tenía una presencia que llenaba la habitación. Tamborileó los dedos una vez en la superficie. Tenemos una reunión en 30 minutos, dijo, con la voz volviendo a su control profundo habitual. Toma notas, quédate cerca durante la presentación. Suelen hacer preguntas inesperadas. Emilia asintió y se acercó para recibir la carpeta que él le entregó. Sus dedos se rozaron, un pequeño toque accidental, pero fue suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. La mirada de Alejandro cayó sobre su mano por un breve momento, antes de aclarar su garganta
y retroceder. «Estaré lista», dijo suavemente. Él asintió una vez, pero su mandíbula se apretó de nuevo. Sus reacciones no tenían sentido para ella. Y sin embargo, algo en ellas hizo que su corazón latiera más rápido. La reunión fue intensa. Alejandro habló con una confianza que silenciaba cada habitación en la que entraba. Emilia siguió sus indicaciones, le entregó papeles antes de que él siquiera los pidiera, y respondió preguntas con precisión. Cuando regresaron al pasillo, él la miró con algo parecido a la aprobación. «Lo manejaste bien», dijo. «Gracias, no quería decepcionarte». «No lo hiciste». Su voz se suavizó por primera vez ese día. «Eres mejor que la mayoría de las personas que han tenido este trabajo durante años». Su estómago se calentó. Esperaba que no pudiera ver la sonrisa que intentaba ocultar. Caminaron juntos hacia su lugar de trabajo, y tan pronto como doblaron la esquina, Nicolás apareció de nuevo, recargado en su escritorio con una sonrisa que podría haberse archivado como acoso laboral si no fuera tan impresionantemente encantador. «¿Ya de vuelta?», preguntó Nicolás. «Emilia, aún no obtuve una respuesta». Ella parpadeó. «Sí respondí». «No», aclaró la garganta. «No, no pregunté por qué no tienes novio todavía». Emilia abrió la boca, pero Alejandro se adelantó tan rápido que ella no tuvo tiempo de procesarlo. «Nicolás», dijo Alejandro bruscamente, «busca algo productivo que hacer». Nicolás levantó las manos. «Oye, solo estoy hablando. Habla en otro lugar». Por primera vez desde que lo conoció, Nicolás se calló. Le guiñó un ojo rápidamente a Emilia. «Aunque estás en problemas, es del tipo adorable». Y se fue. Emilia se quedó quieta, sin saber qué decir. Alejandro la miró, luego desvió la mirada, luego volvió a mirarla. «Puedes tomar tu descanso para el almuerzo temprano». ¿Estás seguro?» «Sí», dijo, aclarando su garganta. «Ve a comer, descansa». Emilia dudó, pero asintió. Tomó su bolso y se dirigió al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Alejandro se quedó solo en el pasillo, mirando el panel de metal como si lo hubiera ofendido personalmente. La voz de Nicolás resonó desde el pasillo. «Jefe, si le gusta la chica, quizás no mire con recelo a cada hombre que respire cerca de ella». «¡Fuera!», gritó Alejandro sin volverse. La risa de Nicolás llegó hasta la escalera. Alejandro se pasó una mano por el cabello y murmuró algo por lo bajo que negaría haber dicho por el resto de su vida. Emilia regresó del almuerzo, decidida a comportarse normalmente. No quería chismes en la oficina. No quería perder su trabajo. Y absolutamente no quería que Alejandro Rossi pensara que estaba fomentando algo. Pero cuando entró en la oficina, vio algo que no había visto antes. Alejandro estaba en su oficina sentado en su escritorio, mirando un pequeño marco de fotos que guardaba en su cajón. Cuando la notó observándolo, rápidamente lo cerró y se puso de pie. «¿Todo bien?», preguntó ella suavemente. «Sí». Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado brusca. Luego se suavizó. «Solo viejos recuerdos». Emilia asintió sin saber si debía preguntar más. No lo hizo. Él le entregó una nueva pila de documentos. «Necesitaré que te quedes hasta tarde hoy. Hay mucho que preparar». «No hay problema». Sus manos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se alejó inmediatamente. «Emilia», dijo Alejandro de repente. «Sí». Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Algo intenso, casi vulnerable, oculto detrás del acero habitual. Antes de que pudiera continuar, Nicolás irrumpió en la habitación. «Jefe, tenemos un problema abajo». «Oh, lo siento, no quise interrumpir su momento». Alejandro lo miró con recelo. «Nicolás, fuera». «Correcto, correcto. Solo voy a...» Nicolás retrocedió dramáticamente. «Pretende que no vi nada». Él cerró la puerta. Emilia rió entre dientes, tratando de romper la tensión, pero Alejandro no sonrió. Su rostro había cambiado de nuevo. «Hablaremos más tarde», dijo. Su corazón dio un salto. ¿Sobre qué? ¿Por qué su voz sonaba así? ¿Por qué de repente sentía que su vida estaba cambiando hacia algo para lo que no estaba lista? Se giró hacia su escritorio, pero la voz de Alejandro la detuvo.
Emilia. Ella miró hacia atrás. Sus ojos la retuvieron por unos largos segundos, llenos de algo que ella no podía nombrar. Quédate cerca hoy, dijo en voz baja. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía por qué lo dijo, pero sabía que lo haría. Esa noche, cuando todos los demás se fueron, Emilia se quedó en su lugar de trabajo, revisando documentos con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Escuchó a Alejandro hablando por teléfono dentro de su oficina. Su tono más bajo, más pesado, no como en las reuniones que había visto antes. Dije, no quiero que ella se involucre. Alejandro dijo, no, ella no tiene nada que ver con esto. Emilia se quedó inmóvil. ¿Nada que ver con qué? La voz de Nicolás resonó débilmente a través del altavoz. No pudo captar todo, pero escuchó su nombre, luego silencio. Un momento después, Alejandro abrió la puerta de su oficina. La miró con una seriedad que nunca antes había visto. Emilia, dijo suavemente, entra. Su corazón latía con fuerza. Algo estaba pasando, algo que él no le había dicho, algo que tenía su nombre en una conversación que ella no debía escuchar. Entró en su oficina y él cerró la puerta detrás de ella. Siéntate, dijo Alejandro. Su tono era tranquilo, pero sus ojos tenían una tensión que hacía que el aire se sintiera más pesado. Ella se sentó. Él se sentó frente a ella y por un momento, ninguno de los dos habló. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en su escritorio. Hay algo que debes saber, dijo. Emilia tragó saliva. ¿Sobre qué? Alejandro dudó. Luego la oscuridad llenó sus ojos con una verdad para la que ella no estaba preparada. Sobre por qué necesitas quedarte cerca de mí. El corazón de Emilia palpitó tan fuerte. Estaba segura de que Alejandro podía oírlo. La forma en que la miraba, serio, protector, casi en conflicto, hizo que toda la habitación se sintiera más pequeña. Mantuvo las manos en su regazo para ocultar el temblor nervioso. Alejandro, ¿qué está pasando? Él se reclinó lentamente como si eligiera cada palabra antes de soltarla. Hay gente vigilando este edificio, vigilando mi departamento, vigilando a la gente que me rodea. Emilia parpadeó, la confusión mezclada con la incredulidad. ¿Gente? ¿Por qué? Alejandro no se movió. Por disputas comerciales. Nada que tú hayas causado, nada en lo que estés involucrada. Pero cuando alguien trabaja cerca de mí, puede atraer la atención. Ella trató de absorber la información. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? Su mandíbula se tensó. Porque escuchaste tu nombre en la llamada. Ella tragó. Sí. ¿Y por qué? Continuó él bajando la voz. Necesitas saber cómo mantenerte a salvo. Emilia lo miró, aturdida. A salvo. Había tomado este trabajo esperando largas horas, no el peligro. ¿Estás diciendo que estoy en peligro solo por trabajar aquí? No, dijo con firmeza. Estoy diciendo que no permitiré que nada te alcance. Ahí estaba de nuevo, esa fuerte atracción, esa fuerza protectora que ella no entendía, pero sentía muy dentro. La calentó de una manera que casi la asustó. ¿Pero por qué yo? Susurró Emilia. Los ojos de Alejandro se suavizaron un poco. ¿Por qué importas? Ella contuvo el aliento. No esperaba esa respuesta. Tampoco sabía cómo responderle. Él notó su silencio y se puso de pie abruptamente, caminando alrededor del escritorio. Emilia se giró en su silla mientras él se apoyaba en el frente del escritorio, con los brazos cruzados, con la expresión más tranquila ahora. No van detrás de ti, dijo. Van detrás de las oportunidades. Buscan debilidades. No quiero que te miren a ti. ¿Saben quién soy? Preguntó ella. No, y no lo harán. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja. Me aseguré de eso. Ella no sabía qué significaba eso o cuán profunda era esa protección, pero la seriedad en su tono le erizó la piel. Alejandro la miró por un largo momento. Ella lo miró de vuelta, buscando respuestas en su expresión. En cambio, encontró algo más. Anhelo. No lo ocultaba muy bien. Exhaló lentamente. No lo hagamos más difícil de lo que tiene que ser. Solo necesito que te quedes cerca, sin recados innecesarias sola, sin salir del edificio con extraños,
Si necesitas algo, vienes a mí. Emily asintió. Está bien. Él parecía aliviado y tenso al mismo tiempo. Ella no estaba segura de cómo sentirse. Un momento de silencio se instaló entre ellos. Demasiado silencio. Emily se levantó de su silla, tratando de aliviar la rigidez de su cuerpo. ¿Necesitas algo más esta noche? Sí, dijo Alex sin dudarlo. La sorprendió, pero continuó de otra manera. Necesito que dejes de mirarme como si me tuvieras miedo. Ella parpadeó. No te tengo miedo. Pareces como si pudieras huir. Emily soltó una risa suave y nerviosa. No me estoy huyendo, solo estoy procesando. Él asintió. Justo. Luego se hizo a un lado, permitiéndole salir de la oficina. Pero cuando ella pasó junto a él, su brazo se rozó ligeramente con el suyo. Ese pequeño contacto hizo que ambos se congelaran. Emily levantó la vista. Él ya la estaba mirando. La tensión se disparó entre ellos como electricidad. Alex tragó saliva con fuerza y retrocedió, dándole espacio. Buenas noches, Emily. Buenas noches. Ella caminó hacia su escritorio, tratando de no mirar hacia atrás, pero justo antes de recoger sus cosas, se permitió una pequeña mirada hacia su oficina. Alex todavía estaba allí, observándola a través de la pared de cristal, con una expresión ilegible y demasiado intensa para mirarla por más de un segundo. A la mañana siguiente, Emilia llegó más temprano de lo habitual. Quería sentirse firme, serena. Quería ignorar el hecho de que apenas había dormido porque no dejaba de repetir las palabras de Alejandro. Tú importas. Dejó su bolso, respiró hondo y encendió su computadora. Buenos días, señorita Castro. Emilia casi saltó. Nicolás Romano apareció de la nada, recargado casualmente en su escritorio como si viviera allí. Nicolás, suspiró. Un día me vas a dar un infarto. Ese es el plan, sonrió, pero luego la miró con más atención. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Estás tecleando como si el teclado te debiera dinero. Emilia miró hacia abajo. Sus dedos, de hecho, golpeaban con demasiada agresividad. Estoy bien, solo cansada. Nicolás levantó una ceja. ¿El jefe te habló anoche? Emilia dudó. Me explicó algunas cosas. Nicolás hizo una mueca como si ya supiera de qué se trataba la conversación. Déjame adivinar, dijo. Necesitas quedarte cerca. Te miró con esa cara de me importas, pero no lo diré directamente. Te pusiste nerviosa. Él se calló. Ambos se miraron fijamente por mucho tiempo. La boca de Emilia se abrió. ¿Cómo sabes eso? Nicolás se golpeó la sien. ¿Talento? No, en serio, siempre es el mismo patrón cuando le gusta a alguien. Emilia se atragantó con el aire. Él, él no me gusta. Nicolás sonrió con suficiencia. Claro, y yo soy dentista. Antes de que ella pudiera discutir, el ascensor sonó y Alejandro salió vistiendo un traje impecablemente cortado, las mangas ligeramente remangadas, el cabello ligeramente desordenado, la combinación exacta que hacía que el pulso de Emilia se acelerara. Nicolás susurró, «Cuidado, se te está poniendo la cara roja». «No», siseó ella. Alejandro se acercó, sus ojos escaneando el espacio de trabajo antes de posarse en ella. «Buenos días, Emilia», dijo en voz baja. «Buenos días, señor Rossi». Su mirada se suavizó apenas una fracción cuando ella dijo su nombre. Nicolás se acercó a Emilia y susurró en voz alta. «Alguien durmió bien». Alejandro le lanzó una mirada fulminante. Nicolás saludó y retrocedió. Alejandro aclaró su garganta y le entregó una carpeta a Emilia. «Necesito que revises esto antes del mediodía». «Claro. Y quédate cerca de mi oficina hoy». «Y ya eso, añadió. «Te necesitaré para varias reuniones». «Claro», dijo ella, intentando sonar normal. Pero Nicolás, de pie detrás de Alejandro, gesticuló dramáticamente. «Está obsesionado». Emilia casi lo patea. Alejandro se volvió hacia ella de nuevo. «¿Todo bien?» «Sí», respondió ella rápidamente. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza». «Si alguien te molesta», dijo, bajando la voz, «dime». Su estómago dio un vuelco. «Lo haré». Él asintió una vez y entró en su oficina. Nicolás se deslizó de vuelta a su escritorio.
Ustedes dos me están matando. Cásense ya. Emilia se cubrió la cara con las manos. Nicolás, por favor, vete. No puedo. Esto es mi entretenimiento. La mañana avanzó con reuniones consecutivas. Emilia estaba de pie junto a Alex en la sala de conferencias, pasándole documentos antes de que él los pidiera, leyendo sus señales, anticipándose a sus necesidades. Su sincronización lo sorprendió incluso a él. En un momento durante una tensa negociación, Alex se inclinó y murmuró, «Buen trabajo al detectar ese cambio de número». Su aliento rozó la oreja de ella. Emily casi olvidó cómo hablar. Durante un descanso, ella salió al pasillo para calmarse. No esperaba que Alex la siguiera. Él se acercó lentamente. «Hoy lo hiciste bien. Gracias. Pareces abrumada». «No, estoy...» Se detuvo al darse cuenta de que mentir no funcionaría. «Me le estoy adaptando». Él asintió, comprendiendo. «Si esto es demasiado...» «No lo es», dijo ella rápidamente. «Quiero estar aquí». Esa respuesta hizo que algo en su expresión se suavizara. Él la miró de la manera en que alguien mira algo que no debería desear, pero desea de todos modos. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, la voz de Nicolás resonó por el pasillo. «Ahí están ustedes dos. Tengo hambre. ¿Quién invita a almorzar?» Emilia dio un salto. Alejandro lo miró con recelo. Nicolás se rió y señaló a Alejandro. «Ya me miraste mal antes. Mírame mal de nuevo. Y le diré a toda la oficina que te sonrojas cuando Emilia dice tu nombre». Emilia jadeó. «¡Nicolás!». La mandíbula de Alejandro se tensó. «Vete antes de que te despida. Me quieres demasiado». Nicolás guiñó un ojo y luego desapareció de nuevo. Emilia apretó los labios, tratando de no reír. Alejandro no estaba divertido, pero la comisura de su boca se contrajo como si estuviera conteniendo una sonrisa que se negaba a dejar escapar. «Ignóralo», dijo Alejandro. «Lo intento», respondió Emilia. Él respiró hondo y bajó la voz. «Quédate cerca después del almuerzo. Hay algo que quiero discutir». «Claro». Él dudó. Sus ojos se detuvieron en ella un poco demasiado tiempo. «No desaparezcas hoy. No lo haré». Esa tarde, mientras Emily preparaba notas en su pequeño espacio de trabajo, miró dentro de la oficina de Alex. Él no estaba concentrado en su computadora. La estaba observando, no de una manera incómoda, sino de una manera que le apretaba el pecho. Él desvió la mirada rápidamente, fingiendo que no había estado mirando. Ella sonrió sin querer. El día transcurrió tranquilamente hasta que Nico regresó de afuera con un café en cada mano. Puso uno en el escritorio de Emily. «Pareces necesitar esto». «Oh, gracias». Nico apoyó un codo en su escritorio. «Entonces, ¿cuándo exactamente van a dejar de fingir el jefe y tú?» Emily casi derrama su bebida. «No estamos, Nico. Te mira como si fueras la única persona en toda la empresa». «No lo hace. Absolutamente sí lo hace». Antes de que ella pudiera discutir, Alex salió de su oficina. «Emily», la llamó. Ella se puso de pie inmediatamente. «Sí, necesito hablar contigo». Ella lo siguió adentro y cerró la puerta. Alex caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. «Hoy están pasando muchas cosas en el edificio, más de lo habitual». Emily frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Él se volvió hacia ella con expresión seria pero cálida. «Necesito que te quedes cerca de mí el resto del día. Sin recados, sin entregas, nada fuera del piso principal». «De acuerdo». Él se acercó, no demasiado cerca, lo suficiente como para que ella sintiera su presencia. «Y si te sientes incómoda con alguien, dímelo de inmediato». Su estómago se revolvió. «Lo haré». Él asintió lentamente, sus ojos se detuvieron en los de ella. El aire entre ellos se volvió más pesado, más tranquilo, más cálido. Emily abrió la boca, tal vez para agradecerle, tal vez para decir algo que no debería. Pero un fuerte golpe interrumpió el momento. Nicolás asomó la cabeza. «Jefe, alguien abajo quiere hablar con usted. Dice que es importante». La expresión de Alejandro se ensombreció. «¿Quién?». «Sin nombre. Solo dijo que usted sabría». Emilia sintió un pequeño escalofrío. Alejandro la miró. «Quédate en la oficina. Volveré». «De acuerdo». Él pasó junto a Nicolás
ya transformándose en la versión más fría y cortante de sí mismo que usaba cuando el trabajo lo requería. Nicolás le dedicó un encogimiento de hombros disculpatorio a Emilia. No te preocupes, volverá en 5 minutos. Luego, más suavemente. Solo está tan tenso por ti. Emilia parpadeó. ¿Por mí? ¿Porque le importo? Y luego Nicolás la dejó sola en la oficina de Alejandro. Emilia miró fijamente la puerta, el pulso acelerado. Algo estaba pasando, algo que Alejandro aún no le había contado, algo que lo hacía mantenerla cerca y observarla como si ella fuera lo único que importaba. Se sentó en su silla, incapaz de calmar su ritmo cardíaco. Los minutos pasaron. Demasiados. Cuando el ascensor volvió a sonar, se puso de pie rápidamente. Alejandro regresó a la oficina con una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de alivio y algo más profundo. Él cerró la puerta detrás de él. Emilia dijo suavemente, necesitamos hablar. Se quedó sin aliento porque esta vez su voz no era severa ni controlada. Era personal, y lo que fuera que estuviera a punto de decir lo cambiaría todo. Emilia se quedó quieta junto al escritorio de Alejandro. No se sentó, no habló, no parpadeó. La tensión en la postura de él le apretó el pecho como si esperara un veredicto que no entendía. Alejandro. Su voz salió pequeña, insegura de lo que había pasado abajo. Alejandro se quitó el saco lentamente, colocándolo sobre la silla. Sus movimientos eran tranquilos, pero su rostro no. Se frotó la nuca, un gesto que nunca le había visto antes de volverse hacia ella. Nada peligroso, dijo primero, pero sus ojos decían, no es nada. Emilia se acercó. Entonces, ¿por qué te ves así? Alejandro exhaló, sentándose en el borde de su escritorio. Alguien hizo preguntas que no debía. Preguntas sobre ti. Ella contuvo el aliento. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Su tono se suavizó. Podría ser coincidencia, podría no ser nada, pero no me gustan las coincidencias a tu alrededor. Emilia sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué querían saber? Alejandro negó con la cabeza. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿Quién te contrató? Preguntas sencillas. Hizo una pausa. Preguntas que no deberían importar a nadie. Emilia tragó saliva, tratando de controlar la incomodidad que le recorría la espalda. ¿Debería preocuparme? Él se puso de pie, acortando la corta distancia entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la calidez de su presencia. Tú no te preocupes, dijo Alejandro en voz baja. Yo me preocupo por ti. Su corazón reaccionó antes que su mente. Algo profundo dentro de ella se relajó ante sus palabras. No sabía cómo un hombre como él, temido, respetado, siempre sereno, podía decir algo tan protector sin siquiera darse cuenta de lo íntimo que sonaba. Él notó la forma en que ella lo miraba. Su expresión se suavizó aún más. Emilia. Pero un golpe interrumpió el momento. La puerta se abrió un poco. Jefe, la voz de Nicolás. ¿Todo bien? Alejandro no rompió el contacto visual con Emilia. Por ahora terminamos. Genial, dijo Nicolás, metiendo solo la mano para levantar el pulgar. Porque me muero de hambre, y ella prometió prestarme su grapadora. No lo hice, comenzó Emilia, pero Nicolás ya se había ido. Alejandro se frotó el puente de la nariz. ¿Por qué lo animas? No lo hago, susurró ella. Aparece como un personaje de caricatura. A pesar de la tensión, los labios de Alejandro se contrajeron con diversión por un segundo. Luego el momento pasó. Él retrocedió, no mucho, pero lo suficiente para que Emilia sintiera el cambio. Hablaremos más mañanas, dijo. Descansa. Emilia salió del edificio con la mente revuelta. No era miedo, era la forma en que sus palabras resonaban en su pecho. Tú importas, yo me preocupo por ti. Nadie le había dicho eso antes. No así, con ese peso. Cuando llegó a la acera, notó algo extraño. Una camioneta oscura estacionada al otro lado de la calle, con el motor encendido. Se preguntó si lo estaba imaginando hasta que vio la silueta detrás del volante girarse hacia ella. Antes de que pudiera entrar en pánico, una voz familiar la llamó. ¡Emilia! Nicholas trotó por las escaleras, agitando una mano sobre su cabeza.
Relájate. Ese es uno de los nuestros. El jefe quería que alguien vigilara el edificio esta noche. Emilia se quedó congelada. ¿Vigilando qué? Nicolás se encogió de hombros con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. No importa, estás a salvo. ¿Quieres que te lleve? Ella negó con la cabeza. Tomaré el tren. Como quieras. Nicolás sonrió. Envíame un mensaje cuando llegues a casa. El jefe preguntará de todos modos. Emilia ni siquiera tuvo la fuerza para discutir. En casa, se tiró al sofá mirando al techo durante mucho tiempo. Su vida hace 2 semanas era sencilla. Despertarse, trabajar, ir a casa, repetir. Ahora tenía a un jefe de la mafia comprobando si estaba a salvo. Ahora tenía a Nicolás Romano bromeando con ella como un hermano que nunca pidió. Ahora tenía hombres fuera de su edificio vigilando la calle. Y lo que es peor, tenía sentimientos que no estaba preparada para admitir. Sentimientos sobre Alejandro. Sentimientos reales. Emilia gimió y se cubrió la cara con una almohada. ¿Cómo es esta mi vida? Su teléfono zumbó. Nicolás, ¿llegaste a casa? Si no, robaré tu grapadora. Emilia puso los ojos en blanco. Escribió, estoy en casa. Otro mensaje llegó al instante. Nicolás, bien. Ahora el jefe puede dejar de mirar por la ventana como un rey del drama. Emilia sintió que su corazón se tambaleaba. Él estaba mirando por la ventana. Ella no respondió. No pudo. A la mañana siguiente, llegó temprano de nuevo, decidida a mantenerse profesional, tranquila, inquebrantable. Eso duró 10 segundos. Buenos días, dijo Alejandro detrás de ella. Ella dejó caer su bolígrafo. Rodó por el suelo, se inclinó para recogerlo y se golpeó la frente contra el borde de su escritorio. Genial, ¿estás bien? Preguntó Alejandro acercándose. Sí, chilló, frotándose la frente. Su mano se levantó a medias como si quisiera tocarla. Luego se detuvo y la bajó. Profesional, ¿verdad? No dormiste, observó. Emilia parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Te ves cansada. Abrió la boca para discutir, pero él añadió suavemente. No es algo malo, es simplemente cierto. Emilia no tenía idea de cómo podía sonar tan cariñoso sin siquiera intentarlo. Él le entregó una carpeta. Reunión en 1 hora. Te sentarás a mi lado. Ella asintió. De acuerdo. Él comenzó a alejarse, pero se detuvo. Se volvió. Bajó la voz. Si algo no pinta bien hoy, dímelo de inmediato. Ella asintió de nuevo. Alejandro la miró un compás más de lo necesario antes de entrar en su oficina. Su estómago dio un vuelco. Este no era el comportamiento normal de un jefe. Ni de lejos. 1 hora después, Emilia se sentó junto a Alejandro en la sala de conferencias. Él estaba tranquilo, sereno, dominante en la forma en que dirigía la mesa. Cada vez que ella le pasaba un documento, sus dedos se rozaban. Cada vez la habitación se sentía más cálida. En un momento de tensión durante las negociaciones, Alejandro se inclinó hacia ella, hablando en voz baja. Pásame el último borrador del contrato. Su aliento rozó su mejilla. Emilia tragó saliva con fuerza y le pasó el papel. Él la miró por un segundo de más. Luego volvió a la reunión como si nada hubiera pasado. Nicolás, al otro lado de la habitación, le gesticuló un wow con la boca. Emilia lo pateó por debajo de la mesa. Durante la pausa para el almuerzo, Emilia se dirigió a los ascensores para buscar algo rápido en la cafetería. No dio 2 pasos antes de que Alejandro apareciera a su lado. ¿A dónde vas? Solo abajo para almorzar. Voy contigo. Emilia parpadeó. ¿Por qué? Su respuesta fue demasiado rápida. Necesito café. Nicolás apareció de la nada. Él nunca bebe café al mediodía. Alejandro ni siquiera lo miró. Hoy sí lo hago. Nicolás se inclinó hacia Emilia. Traducción. Él quiere estar cerca de ti. Nicolás, susurró ella bruscamente. ¿Qué? Estoy ayudando. Alejandro suspiró larga y exhausto. Romano. Sí, jefe, desaparece. Y él se desvaneció. Emilia intentó no reír. Necesita pasatiempos. Los labios de Alejandro se contrajeron. Tiene uno. Irritar a todos. Bajaron en el ascensor juntos. Emilia sintió cómo la tensión entre ellos aumentaba con cada piso. No una tensión hostil, sino algo más profundo, algo cálido.
Cuando llegaron a la cafetería, Emilia pidió un sándwich. Alejandro pidió agua. Ella levantó una ceja. Creí que querías café. Cambié de opinión. Ella le lanzó una mirada sospechosa. Me seguiste, ¿verdad? Alejandro desvió la mirada. No, Alejandro, suspiró. Está bien, quizás un poco. Sus mejillas se enrojecieron mientras intentaba no sonreír. Se sentaron en una mesa de esquina. Ella comía en silencio mientras él observaba la sala. Protector, atento, siempre escudriñando. Lo estás haciendo de nuevo, dijo ella suavemente. Él se volvió hacia ella. ¿Haciendo qué? Mirando a tu alrededor como si alguien fuera a saltar detrás del mostrador. Su mandíbula se contrajo, pero su tono se suavizó. Estoy vigilando las cosas. Emilia apoyó los codos en la mesa. ¿Por qué importa tanto? Un largo silencio. Porque tú importas. Ella contuvo el aliento. Ahí estaba de nuevo. Directo. Crudo. Sin escudo alguno. Alejandro, susurró ella. Pero antes de que pudiera continuar, un hombre de traje pasó, mirándola un poco demasiado tiempo. Alejandro lo notó de inmediato. Su postura cambió. Vamos, dijo de pie. Emilia parpadeó. ¿Por qué? No me gusta cómo te miró. Alejandro. Emilia, dijo él en voz baja pero con firmeza. Por favor. El por favor le hizo algo. Ella se puso de pie. Caminaron de regreso arriba juntos, más cerca que antes, demasiado cerca para dos personas que fingen no sentir nada. De vuelta en la oficina, ella lo siguió adentro. En el momento en que la puerta se cerró, sus hombros se relajaron un poco, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Él se volvió para mirarla. Emilia, hay algo que debemos aclarar. Su corazón latió con fuerza. De acuerdo. Él se acercó, no de forma intimidante, sino cuidadosa, intencionalmente. Cuando Nicolás te coqueteó ayer, hizo una pausa, eligiendo las palabras. No lo manejé bien. Emilia sintió el calor subir por sus mejillas. Estaba celoso. Alejandro inhaló lentamente. Sí. La honestidad la sorprendió. No jugaba. No lo negó. Lo dijo como un hombre que se negaba a mentir, incluso cuando la verdad lo exponía. No debería haberlo estado, añadió. Eres libre de hablar con quien quieras. Pero cuando te escuché decir todavía no, Emilia contuvo el aliento. ¿Qué significaba eso para ti? ¿Que no estabas con nadie? Sus ojos se oscurecieron, y yo reaccioné. Su corazón palpitaba tan fuerte que lo sentía en los dedos. Alejandro dio un paso más hacia ella. Estoy tratando de mantener la distancia. Estoy tratando de hacer lo correcto, pero cada vez es más difícil. Emilia apenas logró susurrar. A mí también. Él se quedó paralizado. La confesión lo golpeó como una fuerza física. Alejandro levantó la mano lentamente, dándole tiempo a ella para alejarse, y le rozó un mechón de cabello detrás de la oreja. El toque fue suave, vacilante, no el gesto de un jefe de la mafia, sino de un hombre que luchaba contra todo lo que sentía. Sus rostros estaban a centímetros. Su aliento se mezcló con el de él. Él la miró a los labios una vez, luego de nuevo a sus ojos. Emilia, susurró. Ella no se apartó. Él tampoco. El aire se hizo más denso. La calidez creció entre ellos. Un centímetro más y un golpe lo destrozó todo. Alejandro cerró los ojos con pura frustración. La voz de Nicolás llegó a través de la puerta. Jefe, hay algo que necesita ver abajo. Alejandro no se giró. Más vale que sea importante. Oh, lo es, dijo Nicolás. Y es sobre ella. El corazón de Emilia se detuvo. Alejandro cambió inmediatamente. Protector, frío, concentrado. Quédate aquí, le dijo. No te muevas. Él salió con Nicolás. La puerta se cerró. Emilia se quedó sola en su oficina, el pulso a mil, reviviendo cada segundo del momento en que casi se besan. Minutos después, el ascensor sonó. Alejandro regresó, pero su rostro no estaba tenso esta vez. Era algo más profundo, algo que ella no podía leer. Él cerró la puerta de la oficina detrás de él. Emilia, dijo suavemente, necesitamos hablar sobre tu pasado. Su pecho se apretó. ¿Mi pasado? Él se acercó. Sí, porque alguien abajo sabía tu apellido. Emilia se quedó congelada. ¿Cómo? Susurró.
La voz de Alejandro se bajó, protectora y cargada de significado, porque tu familia y la mía se cruzaron una vez antes. Emilia se quedó congelada, sus dedos aferrados al borde del escritorio de Alejandro. Sintió que el aire en la habitación cambiaba, más pesado, más denso, como si algo significativo estuviera a punto de salir a la luz. Alejandro, susurró ella, ¿qué quieres decir con que mi pasado se cruzó con el tuyo? Alejandro no respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta del traje, la colocó sobre la silla con movimientos lentos y controlados. El hombre nunca era descuidado, ni siquiera en los detalles más pequeños. Luego se acercó, deteniéndose a solo un aliento de ella. Antes de decir nada, comenzó, con voz baja. Quiero que recuerdes esto. No hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. El corazón de Emilia palpitaba. Me le estás asustando. Estoy tratando de no hacerlo. Su tono se suavizó, pero tampoco te voy a mentir. Él dio un pequeño paso hacia atrás, dándole espacio, y caminó hacia la ventana. El horizonte de la Ciudad de México se extendía detrás de él. Edificios altos y fríos bañados en el oro de la tarde. Emilia lo siguió lentamente. Alguien abajo reconoció tu apellido, dijo Alejandro. No por ti, por algo que sucedió hace años. Algo que involucra a tu padre. El pecho de Emilia se apretó. Mi padre. Alejandro se volvió para mirarla. Sí, ella negó con la cabeza. No. Se fue cuando yo era pequeña. Apenas lo conocí. Lo que sea que haya hecho no tiene nada que ver conmigo. Lo sé, dijo Alejandro suavemente. Y esa es exactamente la razón por la que te lo digo. Porque alguien más podría intentar usar esa conexión para acercarse a mí. Emilia sintió que la habitación se tambaleaba un poco. El peso de viejas heridas la desequilibraba. ¿Qué conexión? Alejandro dudó. Una rara visión. Era un hombre que manejaba todo con certeza, pero ahora parecía casi inseguro. Tu padre una vez trabajó cerca de una familia que se oponía a la mía, dijo con cuidado. No directamente para ellos, pero lo suficientemente cerca como para caer en los círculos equivocados. Cuando las cosas se pusieron mal, él desapareció para protegerte a ti y a tu madre. Emilia se dejó caer en la silla más cercana, aturdida. ¿Nos protegió? Sí. Alejandro se sentó frente a ella, los codos en las rodillas, inclinado hacia adelante. Y lo que hizo o no hizo, eso terminó hace años. Se acabó. Pero algunas personas recuerdan nombres y el tuyo apareció en el momento equivocado. Ella lo miró, con los ojos ligeramente brillantes. Así que por eso te has preocupado por mí. Sus ojos se fijaron en los de ella, cálidos, profundos, honestos. Una de las razones, admitió, y no la más importante. Ella contuvo el aliento. Él ya no ocultaba la verdad, ya no fingía que sus sentimientos eran otra cosa. Emilia respiró con calma. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alejandro desvió la mirada brevemente. Porque no quería que tuvieras miedo, y porque tu padre hizo sacrificios para mantenerte lejos de este mundo. No quería arrastrarte a él. Su corazón se ablandó. Las piezas tenían sentido ahora. Su instinto protector, su tensión, las miradas constantes, la forma en que siempre se interponía entre ella y cualquier presencia desconocida. Estaba tratando de protegerla del peligro, de la preocupación, del pasado. Emilia se puso de pie lentamente y caminó hacia él. Alejandro se levantó al mismo tiempo, y de repente estaban a meros centímetros. No me arrastraste a nada, dijo ella suavemente. Solo me has ayudado. Él la miró, sus ojos se llenaron de algo más profundo. Emilia. Ella tragó saliva. Alejandro, no quiero que cargues con todo solo. Él contuvo el aliento. Por un momento, pareció que iba a acercarse a ella, pero se contuvo. Los dedos se le curvaron a los lados. Ella se acercó. Háblame, no me dejes fuera. Alejandro soltó un suspiro tenso, y algo dentro de él pareció romperse, no por ira, sino por rendición. No te dejo fuera porque quiero, dijo en voz baja. Te dejo fuera porque si me permito acercarme. Hizo una pausa. El corazón de Emilia palpitaba. Él se acercó aún más. No podré parar. La confesión la envolvió como un calor. Ella susurró.
Entonces no pares. Alejandro se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron, y de repente toda la tensión, todo el deseo tácito entre ellos llenó la habitación como una temperatura en ascenso. Él levantó la mano lentamente, dándole tiempo a ella para alejarse, y le rozó los dedos por la mejilla. Emilia se inclinó hacia el toque sin dudarlo. Él exhaló bruscamente. «Emilia». Ella puso su mano en su pecho, sintiendo su latido bajo su palma. Más rápido de lo normal, humano inestable. Él cubrió su mano con la suya. La cercanía era eléctrica. «He estado tratando de hacer lo correcto», susurró. «Tratando de mantener la distancia, de ser tu jefe, de tomar decisiones inteligentes». «Aún estás haciendo lo correcto», murmuró ella. Él negó con la cabeza. «No, porque te deseo más de lo que deseo el control». Emilia no esperó esta vez. Se puso de puntillas y cerró la pequeña distancia entre ellos. Alejandro reaccionó al instante. Una silenciosa inhalación, un ligero escalofrío antes de inclinarse y besarla. No fue agresivo ni apresurado. No fue planeado. Fue lento, cálido, profundamente emocional. Un beso que se sintió como dos personas entrando en algo que ambos habían estado evitando, pero anhelando en silencio. Los dedos de Emilia se curvaron ligeramente en su camisa. Alejandro le tomó la mandíbula suavemente, como si fuera algo precioso. Cuando finalmente se separaron, Alejandro apoyó su frente en la de ella. «No debería haber hecho eso», susurró. «Pero lo hiciste», susurró ella de vuelta. «Y me alegro». Él cerró los ojos brevemente. «Emilia, no quiero hacerte daño. No quiero que este mundo te toque». Ella negó con la cabeza. «No me estás lastimando. Me estás protegiendo». Él le buscó el rostro, tal vez en busca de miedo, tal vez de arrepentimiento, pero no encontró ninguno. Luego una suave sonrisa le tocó los labios hasta que alguien carraspeó ruidosamente. Dieron un salto para separarse. Nicolás estaba en la puerta, con la boca abierta, sosteniendo una barra de granola a medio comer. «Lo sabía», dijo dramáticamente. «Absolutamente lo sabía. Ustedes dos me deben $20». Emilia se cubrió la cara con ambas manos. «Oh, Dios mío». Alejandro lo miró con furia. «Fuera». «Tranquilo, jefe», dijo Nicolás, señalando la granola a Emilia. «Ella te besó. Lo vi todo. Chócala, cariño». Emilia casi se derrite en el suelo. «Nicolás». Está bien, me voy, pero solo quiero que sepas que este es el mejor día de mi carrera». Él retrocedió haciendo una reverencia. La puerta se cerró con un clic. Alejandro se pasó una mano por la cara. «Lo voy a despedir». «No, no lo harás», dijo Emilia tímidamente. Alejandro se acercó de nuevo. La tensión regresó, pero esta vez más suave, más dulce. «Quiero ser claro en algo», dijo. Ella levantó la vista. «¿Qué?» «Ese beso no fue un accidente, y no es algo que planee olvidar». Emilia contuvo el aliento. «Yo tampoco». Él le tomó la mano. Un gesto sencillo, pero en el momento en que sus dedos se entrelazaron, la habitación volvió a sentirse más cálida. «Lo tomaremos con calma», murmuró Alejandro. Ella asintió. «Eso quiero». Un suave golpe los interrumpió. Esta vez, Alejandro no se apartó. Mantuvo su mano en la suya, casi desafiando al mundo a que los interrumpiera de nuevo. Esteban, el primo de Alejandro, asomó la cabeza. «Lo siento. Necesito hablar con ustedes dos». Alejandro frunció el ceño. «¿Ambos?» «Sí», dijo Esteban seriamente, «porque encontramos algo sobre tu padre y querrás escuchar esto». Emilia sintió un nudo en el estómago. Alejandro le apretó suavemente la mano. «Estoy aquí», susurró. Ella asintió preparándose. «Dinos», dijo Alejandro. Esteban entró por completo y la verdad comenzó a revelarse. Esteban cerró la puerta detrás de él con cuidado, como alguien que lleva una verdad pesada que no quiere dejar caer demasiado bruscamente. Emilia estaba junto a Alejandro, sus dedos entrelazados. Un gesto sencillo pero lleno de significado. Alejandro no la soltó. No tenía intención de soltarla. Esteban lo notó y por primera vez ese día, su expresión seria se suavizó ligeramente. Emilia comenzó suavemente. «Tienes que saber que nada de esto es tu culpa
Y todo lo que estoy a punto de decir ya es pasado. Emilia inhaló lentamente. Quiero escucharlo. Alejandro mantuvo sus ojos en ella. Solo llegaremos hasta donde quieras. Si quieres que nos detengamos, nos detendremos. La forma en que dijo nosotros le calentó el pecho. «Puedo manejarlo», susurró ella. Esteban se sentó y abrió una carpeta con unas pocas hojas dentro. «Tu padre no era un mal hombre», explicó. «Trabajó como conductor, hacía entregas, pequeños servicios, nada ilegal por elección». Un nudo se formó en la garganta de Emilia. Escuchar sobre un hombre al que apenas recordaba se sentía extraño. Recuerdos vagos de risas, manos grandes sosteniendo las suyas, y luego nada. Terminó haciendo trabajos para un grupo en el que no se podía confiar. Esteban continuó. Al principio no lo sabía, y cuando se enteró, intentó salir. «Salir», murmuró Emilia. «¿Intentó detenerse?» «Sí», dijo Esteban, y fue entonces cuando buscó a alguien que pudiera ayudarlo. Emilia frunció el ceño. «¿Quién?» Esteban miró a Alejandro. Emilia se giró lentamente y vio la verdad allí. Alejandro la observó con los ojos más sinceros que le había visto jamás. Aclaración de garganta. Sin muros, sin acero, sin distancia. «Tu padre vino a mí», dijo Alejandro, su voz baja y firme. «Él pidió una oportunidad para empezar de nuevo. Pidió protección para ti y para tu madre». La mano de Emilia se llevó a los labios, aturdida. «¿Lo conociste?» Alejandro asintió. «Sí. ¿Y qué hiciste?» «Ayudé», dijo simplemente. «Todo lo que pude. Él solo quería mantenerte fuera de este mundo, y yo prometí que haría lo posible». Los ojos de Emilia ardieron. «¿Por qué? Yo solo era una niña. Ni siquiera me conocías». Alejandro exhaló. «Porque tu padre estaba desesperado y porque yo le creí». Esteban continuó. «Después de eso desapareció para protegerte. Nunca volvió a tocar este mundo». Emilia cerró los ojos, absorbiéndolo todo, como si descubriera piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existían. Alejandro dio un paso cuidadoso hacia ella. «Nunca te lo dije porque tu vida no es mi responsabilidad. Merecías un camino limpio, libre de viejas sombras». Emilia lo miró y todo tuvo sentido. Su protección, su tensión, su vigilancia constante, sus reacciones cada vez que alguien se acercaba demasiado. No estaba tratando de controlarla. Estaba tratando de protegerla del pasado, del peligro, del dolor. Entonces, cuando me presenté para la entrevista, comenzó ella lentamente. Alejandro esbozó una sonrisa débil, casi triste. «Reconocí tu apellido, pero conseguiste el trabajo porque te lo ganaste. Solo me aseguré de que estuvieras a salvo». Emilia soltó una risa temblorosa. «¿A salvo trabajando contigo?» Alejandro levantó una ceja. «Nunca dije que fuera perfecto». Ella rió suavemente y él se relajó un poco. «Emilia», dijo Alejandro, tomándole las manos. «Si todo esto es demasiado, lo entiendo. Puedo pedirle a Esteban que te cambie de departamento o de edificio. O puedo...» «Alejandro». Ella le apretó las manos. «No quiero distancia». Él se quedó inmóvil, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para escuchar eso. Emilia respiró hondo. «Quiero entender. Quiero estar aquí. Te quiero». Los ojos de Alejandro se oscurecieron de emoción. Él la atrajo lentamente, como si le preguntara silenciosamente si estaba segura. Ella lo estaba. Sus brazos la envolvieron, sosteniéndola por la cintura, con una ternura que contrastaba completamente con el hombre de carácter duro al que todos temían. Emilia apoyó la frente en su pecho, su aroma, su calidez, la forma en que la abrazaba. Era seguridad, era verdad, era todo lo que no sabía que necesitaba. Alejandro le deslizó los dedos por el cabello. «Si te quedas, te prometo que el pasado nunca te tocará. Yo me encargaré del resto». Emilia lo miró. «No quiero que manejes todo solo». Su pulgar rozó su mejilla. «No sé cómo hacerlo de otra manera». Ella sonrió suavemente. «Entonces aprende conmigo». Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa pequeña, rara, real.
y la besó de nuevo. Esta vez el beso fue más lento, cálido, seguro, profundo. No el beso de alguien que lucha contra sus sentimientos, sino de alguien que los acepta por completo. Cuando se separaron, él mantuvo su frente pegada a la de ella, con los ojos cerrados. ¿Estás bien?, susurró. Sí, dijo ella. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Antes de que pudieran continuar, alguien llamó a la puerta. No se separaron. Nicolás irrumpió como un huracán. Listo. ¿Buenas o malas noticias primero? Alejandro no soltó a Emilia. ¿Qué quieres? Quiero decirte que el tipo de ayer, el que preguntaba por ella, volvió a aparecer. El aliento de Emilia se detuvo. Alejandro la jaló instantáneamente detrás de él. Protector, instintivo. Él no intentó nada, añadió Nicolás, pero dijo algo raro. ¿Qué?, exigió Alejandro. Nicolás levantó la barbilla dramáticamente. Dijo, dile a Rosy que no debe apegarse a alguien con ese apellido. El corazón de Emilia se detuvo. Alejandro la atrajo aún más cerca. ¿Qué más? Nada, respondió Nicolás. Solo se fue y yo lo seguí. No te preocupes. La mandíbula de Alejandro se tensó. Yo me encargaré de esto. Emilia le agarró el brazo. Alejandro. Él se volvió hacia ella. Nada te pasará, nada. Ella tragó saliva. Lo sé, pero ¿qué significa eso? Alejandro respiró hondo. No tocarás nada de esto, ni mientras yo viva. Nicolás levantó las manos. Solo digo, nadie amenazó a nadie, solo hablaba mucho. Y yo estaré atento. Emilia miró a Alejandro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Él le tomó la cara suavemente. Ahora, confía en mí. Ella asintió lentamente. Por un momento, todo se sintió estable hasta que Nicolás añadió, y una cosa más. Hay un evento esta noche, y tú, Emilia, estás en la lista con el jefe. Emilia parpadeó. ¿Yo en la lista? Nicolás sonrió. Claro, ahora no va a ninguna parte sin ti. Alejandro cerró los ojos, inhalando profundamente. Nicolás, ya me voy. Nicolás salió corriendo antes de que Alejandro pudiera gritar. Emilia se volvió hacia Alejandro, aturdida. ¿Un evento contigo? Alejandro parecía dividido entre nervioso y feliz. Solo si quieres ir. Ella sonrió. Quiero. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. Una simple confirmación de que juntos estaban entrando en algo más grande. Entonces, vamos. Emilia pasó toda la tarde tratando de concentrarse en las hojas de cálculo que Alejandro le había dejado en el escritorio, pero ninguna de las líneas tenía sentido. El evento de la noche seguía desviando sus pensamientos, no por el trabajo, sino porque iría con Alejandro, oficialmente o casi oficialmente. Cada vez que pensaba en ello, su corazón se aceleraba. Al final del día se fue a casa para arreglarse. El evento era formal, y aunque Alejandro no le había indicado que se vistiera elegantemente, ella quería hacerlo. Quería que él la mirara y se sintiera orgulloso, o algo más peligroso que el orgullo. Cuando llegó al hotel donde se celebraba el evento, un glamoroso lugar en el corazón de la Ciudad de México, Nicolás estaba apoyado en la barandilla, saludando dramáticamente como si la hubiera estado esperando solo a ella. «Mírate», gritó, deslumbrante. «El jefe se va a desmayar». «¡Nicolás!», rió Emilia, sonrojándose. «¡Para!». «¿Yo? Nunca». Él le guiñó un ojo. «Solo para que sepas, todos ya están susurrando que Rosy se presentará con una mujer esta noche. ¿Y adivina quién es la mujer?». Emilia tragó saliva. «¿Yo? No». Nicolás dijo con cara seria. «Es la otra asistente». Los ojos de Emilia se abrieron de par en par y Nicolás estalló en carcajadas. «Es broma. Sí, eres tú». Ella le dio una palmada en el brazo. «Eres imposible». «Lo sé». Él hizo una reverencia. «Ahora vete. Él ya está esperando». Su corazón palpitaba mientras entraba. El salón de baile brillaba con luces cálidas, lleno de hombres en traje y mujeres con vestidos elegantes. Y allí, cerca de la mesa principal, estaba Alejandro, traje negro impecablemente cortado, postura fuerte, manos en los bolsillos. Pero lo que le llamó la atención fue cómo su expresión cambió por completo en el momento en que la vio. Él no lo ocultó.
La deseaba y no fingía lo contrario. Emilia se acercó lentamente, sintiendo como cada par de ojos en la habitación se desvanecía. «Viniste», dijo Alejandro, su voz más baja de lo habitual. «Me invitaste». «Lo hice», admitió, mirándola con una mirada lenta y apreciativa que le envió calor por todo el cuerpo. «Y no me arrepiento». Ella sonrió suavemente. Alejandro le ofreció su brazo. «Quédate conmigo esta noche», dijo, «todo el tiempo». Ella deslizó su brazo por el de él. «Lo haré». El evento avanzó con conversaciones pulcras, tintineo de copas y sutiles comentarios sobre lo inusual que era ver a Alejandro Rossi acompañado por alguien. Emilia fingió no darse cuenta, pero Alejandro lo notó todo y mantuvo una mano protectora en su espalda baja cuando alguien se acercaba demasiado. En un momento, mientras hablaba con un inversor, Alejandro deslizó de repente sus dedos por el interior de su muñeca, un pequeño gesto que hizo que Emilia olvidara cada palabra que planeaba decir. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando finalmente se apartaron para respirar lejos de la multitud, Emilia reunió su valor. «Pareces tenso esta noche», dijo ella. Alejandro tomó un sorbo de agua. «Me mantengo alerta». «¿Por qué?» «Porque hay gente aquí que no debería estar», dijo con calma. «Y algunos de ellos recuerdan tu apellido». El estómago de Emilia se apretó. «¿Crees que alguien quiere hacerme daño?» Alejandro se volvió inmediatamente hacia ella, con firmeza y serenidad. «Nadie te tocará, no mientras yo exista». La forma en que lo dijo con una certeza inquebrantable y una emoción feroz hizo que la calidez se extendiera por su pecho. «Alejandro», él le tocó la mano ligeramente. «Si algo sucede, quédate detrás de mí, pero no creo que pase. Solo estoy siendo cuidadoso». Ella asintió. «Confío en ti». Alejandro hizo una pausa. Un momento de vulnerabilidad parpadeó en su expresión. «Gracias», dijo suavemente. Más tarde, mientras caminaban por un pasillo lateral para escapar del ruido del salón de baile, un hombre alto de traje gris se interpuso en su camino. Sonrió con el tipo de cortesía que se sentía casi amenazante. «Rossi», dijo. «Buenas noches». Alejandro se tensó, no con miedo, sino con irritación. «No esperaba verte aquí», respondió Alejandro con frialdad. La mirada del hombre se deslizó hacia Emilia con un interés inquietante. «¿Y esta es...?» Alejandro se adelantó, bloqueando la vista del hombre hacia ella. «Nadie que necesites conocer». El hombre rió ligeramente. «Solo pregunto un nombre, nada más». «¿Para ti, quizás?», dijo Alejandro con calma. «Para mí es diferente». El hombre los miró por un momento, luego dijo algo que le erizó la piel a Emilia. «Interesante verte tan apegado, especialmente a alguien con ese apellido». Emilia se congeló. La mandíbula de Alejandro se tensó. Él sonrió, una sonrisa de advertencia aguda, y dijo, «Vete». El hombre lo hizo. Emilia inhaló temblorosa. ¿Qué quiso decir con eso? Alejandro se volvió hacia ella, la tensión aún en sus hombros. «Habla demasiado». Pero dijo mi apellido como «Emilia». Él le tomó la cara con ambas manos. «Mírame». Ella levantó los ojos, respirando de forma irregular. «Nada de ese mundo te define», dijo con firmeza. «Nada. Él quiere provocarme, no hacerte daño. Pero sabe quién soy. Y yo estoy aquí», respondió Alejandro, acercándose. «¿Comprendes? Estoy aquí». Emilia sintió las lágrimas acumularse, no por miedo, sino por el abrumador cariño en su voz. Alejandro le rozó el pulgar por debajo del ojo. «Oye, no llores». «No estoy llorando», insistió ella, con la voz temblorosa. «Entonces ven aquí». Él la envolvió con sus brazos, atrayéndola hacia él. Emilia se apoyó en su pecho, dejando que su calor calmara las piezas de su corazón que temblaban. Con su respiración constante contra su mejilla y su mano descansando suavemente en su espalda, se sintió segura de una manera que no había sentido en años. «No quiero ser una carga para ti», susurró. Alejandro se echó hacia atrás ligeramente, mirándola a los ojos. «Nunca podría ser una carga. Elegí estar a tu lado». Emilia contuvo el aliento.
incluso con mi apellido. No estoy enamorado de tu apellido, dijo, directo, honesto, crudo. Estoy enamorado de ti. Su mundo se detuvo. ¿De verdad? Susurró ella. Sí, dijo sin dudarlo. Y no me disculpo por ello. Emilia le tomó suavemente la mejilla. Alejandro se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un momento. Una admisión silenciosa de cuánto la necesitaba él también. Cuando los abrió, había tanto amor allí que casi la abrumó. También estoy enamorada de ti, confesó. Él contuvo el aliento, lenta y deliberadamente, se inclinó. Ella cerró la distancia y se besaron profunda e intensamente, con semanas de tensión finalmente liberadas. Sus manos la sujetaron por la cintura, atrayéndola más cerca mientras los dedos de Emilia se curvaban en su chaqueta. No fue un beso cuidadoso, no fue moderado, fue real. Cuando se separaron, la mirada de Alejandro se suavizó de una manera que ella nunca había visto. Emilia, después de esta noche nada será igual. Lo sé, susurró ella. Él estaba a punto de besarla de nuevo cuando Nicolás apareció al final del pasillo, sin aliento. Jefe, lo necesitamos ahora. Alejandro se giró, molesto. No, por el amor de Dios. Es importante, insistió Nicolás, y se trata de su padre. Emilia sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Alejandro le tomó la mano de inmediato. Estoy aquí. Nicolás inhaló y dijo, encontramos toda la verdad y lo cambia todo. El pulso de Emilia se aceleró. ¿Todo? ¿Cómo? Nicolás parecía genuinamente serio, una visión rara. Tu vida no se cruzó con la suya por accidente, Emilia. Nunca fue una coincidencia. Alejandro se quedó inmóvil. Emilia sintió que la sangre se le helaba. Nicolás, ¿de qué estás hablando? Nicolás tragó saliva con dificultad. Tu padre no solo le pidió ayuda a Alejandro. Una pausa. Hizo algo más, algo que Alejandro nunca te contó. Alejandro cerró los ojos brevemente, como alguien que sabía que este momento llegaría. La voz de Emilia tembló. Alejandro, ¿qué hizo mi padre? Alejandro abrió los ojos despacio y con firmeza. Te lo voy a contar todo. Pero antes de que pudiera continuar, un murmullo estalló en el salón de baile. La gente susurraba, los teléfonos zumbaban, alguien llamaba a Alejandro con urgencia. Los ojos de Nicolás se abrieron de par en par. Está pasando. Su identidad acaba de hacerse pública. El corazón de Emilia se encogió. Alejandro le tocó la mejilla de nuevo, protector y feroz. Nada te pasará, pero tenemos que irnos ahora. ¿Por qué? Susurró ella. Alejandro respiró hondo. Porque el nombre de tu padre acaba de ser revelado públicamente, y ahora todos saben quién eres. En el momento en que Nicolás pronunció las palabras, todos saben quién eres, Emilia sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El salón de baile zumbaba con murmullos, de esos que se extienden rápidamente en los círculos de poder, susurros, miradas, especulaciones. Su apellido estaba ahí ahora, expuesto, un nombre que apenas entendía, vinculado a un pasado que ella nunca había elegido. Alejandro no perdió un segundo. Le pasó un brazo por los hombros y la guió hacia un pasillo más tranquilo. Quédate cerca de mí, dijo suavemente, con firmeza. La voz de Emilia apenas era audible. Alejandro, ¿qué significa esto? Que terminamos de escondernos, lo dijo sin dudar. Nicolás trotó delante, abriendo camino, empujando una puerta de servicio que daba a un salón privado más pequeño. Esteban ya estaba dentro, paseando, sosteniendo su teléfono como si quemara. Lo saben, dijo Esteban, está en todas partes. Alguien filtró viejos registros, la desaparición de tu padre, tu apellido, todo. El estómago de Emilia se revolvió. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Esteban negó con la cabeza. Alguien quería sacudir a Alejandro, y sabían exactamente cómo. Alejandro se volvió hacia ella, le tomó la cara, bajando la voz suavemente hasta que fue solo para ella. Nada de esto cambia quién eres. Para mí no, pero el mundo exterior no tiene voz. Su pulgar rozó su mejilla. Tú sí, y yo también. Emilia parpadeó, el miedo subiendo por su pecho. No quiero arruinar tu reputación.
Alejandro en realidad se rió, un sonido corto y suave lleno de incredulidad. Emilia, dirijo Grupo Rossi. La mitad de la ciudad cree que no tengo debilidades. La otra mitad cree que soy el problema de todos sus problemas. Mi reputación ha sobrevivido a cosas mucho peores que amar a alguien. Ella se quedó paralizada. ¿Amar? Alejandro no se corrigió, tampoco lo suavizó. Él le mantuvo la cara firme y cálida. Quise decir lo que dije. Él le dijo, te amo. Y ningún titular, ningún susurro, ningún hombre de traje gris va a cambiar lo que siento cuando te miro. Emilia tragó saliva con dificultad, las emociones subiendo tan ferozmente que no podía hablar. Le cubrió la mano con la suya. Esteban se apartó discretamente. Nicolás se secó una lágrima imaginaria. Mírenlos, murmuró Nicolás. Estoy emocionado. Voy a comprar tazas a juego. Romano, advirtió Alejandro sin apartar la mirada de Emilia. Lo siento, me portaré bien. Alejandro se acercó a ella de nuevo. Emilia, escúchame. Tu padre vino a mí porque quería que estuvieras a salvo. No quería que este mundo te tocara. Confió en mí para ayudarlo a desaparecer, para que pudieras crecer lejos de todo esto. Y cuando vi tu apellido en ese currículum, recordé la promesa que hice. Su corazón palpitaba en sus oídos. ¿Qué promesa? Alejandro le tomó la mano suavemente, sosteniéndola entre las suyas. Que si la vida te acercaba de nuevo a mí, te protegería sin importar el costo. Emilia sintió que todo dentro de ella se derretía. Había estado cargando esto solo durante años. Había llevado su nombre, su pasado, la súplica de su padre, no por culpa, sino por lealtad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Susurró ella. Porque no quería que te sintieras atada a una decisión que tomó tu padre. Quería que vinieras a mí libremente. Su voz se suavizó aún más. Y lo hiciste. Los ojos de Emilia se humedecieron con lágrimas, pero no de miedo esta vez, sino de claridad. Ella se acercó, apoyando suavemente la frente en la de él. Gracias por todo. Alejandro exhaló lentamente. La tensión se liberó de sus hombros mientras la rodeaba con ambos brazos por la cintura y la atraía suavemente hacia él. No tienes que agradecerme, dijo. Solo quédate. Emilia no dudó. No me iré a ninguna parte. No había caos afuera que pudiera sacudir este momento. Ningún susurro podía romper la verdad en sus ojos. Alejandro la besó, lento, profundo, protector, amoroso, sellando todo lo que se había estado construyendo entre ellos desde el momento en que ella entró por primera vez en su oficina. Cuando finalmente se separaron, Nicolás carraspeó ruidosamente. De acuerdo, para no interrumpir la película romántica que está pasando aquí, pero la prensa está esperando afuera. Jefe, ¿cuál es el plan? Alejandro deslizó su mano por el brazo de Emilia, entrelazando sus dedos con una certeza que hizo temblar su corazón. Saldremos juntos, dijo simplemente. Emilia parpadeó. ¿Juntos? Sí. Su mirada se fijó en la de ella, inquebrantable. No te escondo de nadie. Esteban asintió con aprobación. Incluso Nicolás parecía impresionado. Bueno, caramba, susurró. Realmente lo está haciendo. Alejandro guió a Emilia hacia la puerta, pero justo antes de salir le susurró al oído. Si en algún momento quieres irte, solo aprieta mi mano. Te sacaré de aquí yo mismo. Emilia apretó, no para irse, sino como un mensaje silencioso. Estoy contigo. Él sonrió, una sonrisa real y completa que ella nunca había visto antes. Las puertas se abrieron y salieron. La gente se volvió. La conversación cesó. Una docena de ojos se abrieron de par en par cuando Alejandro Rossi, el hombre conocido por nunca estar atado a nadie, entró al salón de baile de la mano de la mujer cuyo nombre acababa de explotar en todas las pantallas. Emilia sintió cómo su pulso se disparaba, pero el agarre de Alejandro era firme, cálido y la mantenía en tierra. Alguien al otro lado de la sala susurró, ¿es ella? Otro murmuró, Rossi la está presentando. Pero la única voz que importaba era la de Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella mientras cruzaban el salón. Te lo dije, murmuró. Nadie te toca. Emilia mantuvo la cabeza en alto. Por primera vez, los susurros no la hicieron sentir pequeña.
porque Alejandro estaba a su lado y ella no estaba sola. Más tarde esa noche, después de que el evento finalmente se había dispersado y el edificio se había tranquilizado, Alejandro la llevó a su penthouse, no con urgencia, sino con la suave y tranquila certeza de alguien que ya sabía que el resto de la noche lo cambiaría todo. Él la guió adentro, encendiendo las luces cálidas. La ciudad brillaba a través de los enormes ventanales, pero Alejandro solo la miraba a ella. ¿Estás bien?, preguntó. Emilia asintió. Sí. ¿Estás segura? Ella sonrió acercándose, colocando sus manos suavemente contra su pecho. Estoy más que bien. Alejandro soltó un lento suspiro como si liberara días de tensión que había estado ocultando. Bajó la frente hasta la de ella. Emilia, quiero una vida contigo. Una real, no escondida, no protegida, no a medias. Su pecho se apretó de la mejor manera posible. Eso quiero yo también, susurró ella. Él la besó de nuevo, suave al principio, luego más profundo con toda la emoción que finalmente pudo liberar. Sus manos se deslizaron a su cintura, las de ella se curvaron en su camisa, y la calidez que se acumulaba entre ellos se sintió como algo inevitable, algo ganado, algo correcto. Él se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarla. Vente a vivir conmigo. Emilia parpadeó. ¿De verdad? Sí, dijo. Quédate conmigo, no como mi asistente, no como alguien a quien necesito proteger, sino como la mujer que amo. Su voz se volvió más suave. Anunciaremos tu nuevo puesto mañana. Algo que mereces, algo que te permita crecer. Su corazón se hinchó. ¡Alejandro! Ella no lo hizo esperar. Sí, dijo ella, me quedaré. Su sonrisa suave, aliviada, desbordante de afecto, lo era todo. Él la envolvió en sus brazos y la abrazó fuerte. Algún tiempo después, se encontraban juntos frente a la ventana. Emilia recostada en su pecho, sus brazos alrededor de su cintura. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos como un aplauso silencioso. Alejandro besó la parte superior de su cabeza. Emilia Castro, cambiaste todo. Ella levantó la cara. Para mejor. Para lo mejor, murmuró él. Ella sonrió y apoyó la mejilla en él de nuevo. Después de un momento, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿En qué pensabas en el momento en que Nicolás te preguntó si tenías novio? Emilia rió ligeramente, que definitivamente no tenía, pero quizás me interesaba a alguien. Alejandro levantó una ceja. ¿Alguien? Ella se giró en sus brazos y lo besó suavemente. El hombre que se enfadó cuando lo escuchó. Alejandro negó con la cabeza con una sonrisa tranquila y la atrajo más cerca, besándola de nuevo. El mundo exterior seguía girando, pero dentro de ese penthouse, en ese cálido abrazo, Emilia sabía que había encontrado algo inquebrantable, un amor que nadie podía tocar. Si disfrutas de historias como esta, tómate un momento para suscribirte al canal. Así sabré que realmente te gustó. Incluso si estás viendo en tu televisor, tómate un segundo para unirte a esta familia de fans que aman las historias emotivas y conmovedoras. Tu apoyo significa todo y nos ayuda a traerte aún más historias como esta.